Bueno, chicas, me confirman, porfa, si está viendo la pantalla. Sí, señora. Bueno, entonces vamos a desarrollar nuestra sesión en línea del tecnólogo en desarrollo publicitario. Hoy tendremos nuestra primera sesión en línea de la transversal de comunicación. En la fase planeación, actividad de proyecto 2, estructurar el plan de comunicación publicitaria de acuerdo con necesidades de la organización. El día de hoy daremos apertura a la competencia desarrollar procesos de comunicación oral y escritos en forma eficaz y efectiva, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. Revisaremos el cronograma de actividades, hablaremos de la evidencia video de la comunicación como expresión humana, tendremos un espacio de dudas e inquietudes y posteriormente el cierre de la sesión. Recordemos que la fase planeación inició el 11 de diciembre del 2025, termina el 26 de agosto del 2026 y que tiene una duración de 1200 horas. Para esta competencia vamos a trabajar el material de formación comunicándonos y argumentando. Estas son las dos evidencias que tiene la competencia. Tenemos primero el video de la comunicación como expresión humana, ¿listo? Eh, que va del 10 de junio, es decir, ya lleva 6 días habilitada y termina el 24 de junio. Y luego trabajaremos el informe de creación de contenidos comunicativos que va del 24 de junio al 8 de julio. De una vez les cuento, vamos a tener 4 sesiones para esta transversal. En las dos primeras hablaremos del video de la comunicación como expresión humana y en las dos últimas el informe de creación de contenidos comunicativos. ¿Qué es importante? Que quien no desarrolle y apruebe el video de la comunicación como expresión humana no puede entregar el informe de creación de contenidos comunicativos. ¿Listo? Esta depende del desarrollo y aprobación de esta. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar sobre comunicación. Hablar de comunicación es hablar o reconocer al ser humano como ese ser social, como un individuo que está estructurado en su historia, en su cultura, en su genética, que a su vez son las que configuran su manera en las que percibe el mundo y cómo se relaciona con él. Vamos a hablar hoy sobre la naturaleza de la comunicación. Los procesos comunicativos han pasado a un segundo plano debido a distintas barreras. Esto ha ocasionado que el desarrollo del lenguaje y la lectura, lo que nosotros conocemos como escribir y leer, desde edades tempranas, pues pasen a ser necesidades de segundo orden y no de primer orden. Pero debemos tener presente que en el correcto crecimiento integral de un ser humano, pues se compone de una buena lectura, una oratoria y una escritura, ya que estas van a ser necesidades de primer orden en el ámbito profesional. También tenemos lo que son los procesos de la comunicación. Estos procesos comunicativos son sensibles al cambio debido a la influencia del medio en el que se encuentra el individuo, ya que esto le va a permitir reconocer el proceso comunicativo, cuál es su rol y cuál es su responsabilidad en este. La comunicación requiere de que tengamos dos interlocutores participantes en el proceso de la comunicación. Primero tenemos el comunicador o el emisor, que es quien da la información, de quien parte esa información. Y tenemos el receptor o comunicador, que es quien la recibe. Si éste reacciona en la misma dirección, es decir, si éste responde, pues se va a convertir en comunicador y así vamos a ir intercambiando los roles. También vamos a tener unos contextos comunicativos y unas actitudes frente a la comunicación. Nosotros debemos saber que en los procesos comunicativos van a variar las formas en las que se emite el mensaje o en las que se responde a ese mensaje, basándonos en el contexto interactivo del individuo, que puede ser laboral, social, familiar o personal, y también que va a depender del nivel de confianza, de la cultura organizacional, de si es familiar o de la parte social. Se va a condicionar no solo la expresión literal del mensaje, sino también la forma en la que se va a emitir ese mensaje. Es por esto que como individuos podemos asumir actitudes pasivas, agresivas o asertivas. En la actitud pasiva la asumimos cuando nos quedamos callados ante un maltrato, cuando nos sumamos a la tesis de otra persona. Así nosotros no estemos de acuerdo, decimos, sí, yo estoy de acuerdo con el compañero. Cuando no creemos en nuestros conocimientos y nos dejamos llevar por lo que dicen los demás, esa es una actitud pasiva. La actitud agresiva es cuando nosotros asumimos es exactamente eso, una agresión, somos muy agresivos. eh, y eso se da cuando desde nuestra cultura, nuestra creencia y la forma en la que percibimos al otro,
Pensamos en que la violencia es el recurso por el cual podemos solucionar los problemas o con el que podemos sortear situaciones que sentimos que pueden ir en contra de nuestra lógica. Y finalmente tenemos la actitud asertiva. Esta actitud asertiva frente a la comunicación va a denotar una contundencia que está enmarcada en el respeto por el otro desde la demarcación de límites en la relación. Implica tolerar lo que consideramos intolerable sin la expectativa de que el otro sea también tolerante. Todo esto implica, digamos que tranquilidad con nosotros mismos y con el otro. Implica que gestionemos nuestras emociones y por tanto requiere de nosotros lo que se llama o se conoce como inteligencia emocional. La persona que es asertiva se da el tiempo para pensar, para sentir y para actuar, a la vez que sin aferrarse a sus impulsos va a aceptar y va a comprender la diferencia que tiene con el otro sujeto. También tenemos lo que es la comunicación verbal y no verbal, ¿listo? Que como ven en la pantalla, se denomina como comunicación no verbal kinésica y proxémica. En lo kinestésico es lo que se relaciona con los movimientos del cuerpo, como las expresiones que tenemos con nuestro rostro, nuestra sonrisa, si hacemos o no contacto visual, cuál es nuestra postura, si estamos cerca o distantes de la persona, a qué altura estamos, etcétera. Tenemos el proxémico, que es ese límite de espacio en relación con el otro, nuestro espacio personal que nosotros lo delimitamos, qué tan cerca estamos a la otra persona. Sabemos que es distinta la proximidad que yo tengo con mi pareja cuando estoy hablando a la que puedo tener con mi jefe o con mi profesor. ¿Listo? ¿Por qué? Por el nivel de confianza y el tipo de relación que tenemos. Y tenemos el paralingüístico, que son los aspectos vocales de un mensaje, como lo son el llanto, la risa, el tono de voz, si sus palabras son fluidas. Es decir, aquí podemos combinar o no lo verbal con lo no verbal. Y continuando con la comunicación verbal y no verbal, pues tengamos en cuenta que la comunicación no verbal es la que más utilizamos como seres humanos, teniendo en cuenta que todo comunica y que ésta se encuentra marcada por miradas, por gestos, posturas o cualquier otra forma de transmitir un mensaje en un contexto que consideramos interactivo. ¿Listo? Por eso en la pantalla ustedes ven que se considera la voz como la principal característica de la comunicación verbal. ¿Listo? A pesar de que la no verbal es la que tenemos todo el tiempo con nosotros. A veces yo no digo nada, pero hago un gesto con mi rostro y estoy diciendo muchas cosas. ¿Listo? Pero como la voz es esa herramienta principal de la comunicación verbal, siempre es importante que nos expresemos con tranquilidad, que seamos seguros de lo que estamos hablando de manera que esto se pueda adecuar a la situación, ¿listo? En cuanto a modo y lugar, que sea audible, que exprese el mensaje de manera adecuada, que sea empático y que sea agradable. También tenemos dentro de la comunicación verbal y no verbal algo que se llama escuchar con los sentidos. La oratoria no se puede simplificar simplemente a ese proceso del habla, ¿listo? Ya que para hablar debemos escuchar activamente, lo que a su vez requiere que activemos todos los sentidos en este ejercicio y así vamos a lograr leer la emoción del otro sujeto. Vamos a conectarnos con sus necesidades y con sus lógicas y vamos a aceptar la diferencia. ¿Para qué? Para que podamos conversar. Entonces en la pantalla ven unas estrategias para mejorar la escucha. Primero, prestar atención, concentrarnos en lo que nos están diciendo. Segundo, evitar juzgar. Cada uno de nosotros va a tener sus propias creencias, sus propios juicios y vamos a intentar ser imparciales. Tercero, vamos a tranquilizar la mente. Si los pensamientos van de un lado a otro, vamos a intentar traerlos de vuelta a nosotros para poder estar en la conversación. Cuarto, no demos consejos. Antes de dar un consejo, preguntemos a la otra persona si realmente está buscando un consejo o solo quiere que lo escuchemos. Quinto, no interrumpir. Vamos a evitar mostrar que nuestro tema es más importante o que nosotros tenemos algo más importante que decir que de escuchar lo que el otro nos está diciendo. Sexto, vamos a guardar silencio. El silencio nos va a ayudar a concentrarnos y nos va también a favorecer en cuanto a mantener la mente tranquila, calmada. Tenemos el séptimo paso, que es fijarnos en el lenguaje corporal y es observar ese lenguaje no verbal de la otra persona. Como les dije, pues a veces dice mucho más y está con nosotros todo el tiempo, incluso en momentos en los que no estamos emitiendo ninguna palabra.
Y finalmente vamos a confirmar lo escuchado, es hacer un breve resumen de la conversación para confirmar que lo que escuchamos es eso y que logremos tener una comunicación efectiva con la otra persona. En cuanto al discurso oral, pues este va a tener una importancia y va a tener unas características. En este caso, pues hablaremos de lo que es charla y exposición. Siempre debemos tener en cuenta el auditorio y la metodología que vamos a implementar. Así le vamos a dar importancia a este público, la importancia que realmente se merece. En este discurso, pues debemos tener en cuenta variables como lo son la postura corporal, la voz, la conexión con el auditorio y el dominio del tema. En la charla debemos tener presente que es un encuentro informal donde vamos a conversar sobre un tema específico y pues aquí el orador va a involucrar a los participantes. Vamos a charlar. Y en la exposición, este es un poco más formal y requiere un dominio extremo del tema, o sea, debemos ser realmente expertos en este tema. Y vamos a necesitar ayudas audiovisuales, ¿listo? Porque pues vamos a exponer, eso nos va a ayudar a conectar con el público para que ellos tengan ciertas ideas clave de lo que vamos a estar conversando o de lo que vamos a estar exponiendo realmente. Y ambas requieren tres momentos específicos. Primero el de alistamiento, segundo el de desarrollo y tercero el de evaluación. Siempre debemos al finalizar hacer un análisis, una evaluación para saber cómo resultó esa charla o esa exposición, si logramos lo que nos habíamos propuesto o no. Y finalmente hablaremos de las habilidades de un comunicador eficaz. Nosotros podemos decir que una comunicación es efectiva si consigue los fines que se propone y que dentro del comunicador vamos a encontrar cuatro factores que le van a permitir llevar a cabo o cumplir esos fines que se está estableciendo con la comunicación. ¿Listo? Entonces, primero son las habilidades comunicativas, que son hablar y escribir, que son las codificadoras, y tenemos las de leer y escuchar, que son las decodificadoras. Y finalmente la reflexión o el pensamiento. Recordemos que parte de formarnos académicamente nos debe permitir, por medio de la lectura, la escritura, la escucha y la exposición, que logremos ser sujetos críticos que puedan reflexionar de manera crítica. ¿Listo? Por eso siempre la reflexión o el pensamiento que tengamos debe ser de manera crítica. Y ojo, no es criticar, es de manera crítica, es poder de verdad hacer un análisis real de cómo estamos llevando a cabo nuestra comunicación, en donde podemos mejorar, en donde no, definitivamente vemos que no hay cómo cambiarlo, qué estamos haciendo bien que nos permita, cómo poderlo exaltar o darle un mayor provecho. eh, que podamos identificar si con el público hicimos lo correcto, si eran las palabras adecuadas para ese público, etcétera. ¿Listo? Pero eso se hace por medio de qué? De una reflexión crítica. Luego tenemos las actitudes que diferenciando las que se tienen hacia sí mismo, también debemos tener las referentes al tema o al asunto a tratar y las actitudes hacia el receptor. ¿Listo? Esas son las actitudes que debemos tener en cuenta. Las actitudes que tengo hacia mí, como son las actitudes que tengo hacia el tema en el que estoy hablando y las actitudes que tengo hacia el público al que le estoy hablando. También tenemos el nivel de preparación, que es ese grado de conocimiento que posee uno como comunicador sobre un tema, bien sea de manera positiva o negativa en cuanto a la receptividad del mensaje. No podemos comunicar con efectividad un asunto sobre el cual no sabemos nada o sobre un tema del cual sabemos muy poquito, ¿sí? O sobre el cual sabemos ya mucho, 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 sin que empleemos habilidades comunicativas necesarias para hacerlo entender. Yo puedo saber mucho, 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 mucho de un tema, pero me voy a enfrentar a un público que no tiene el mismo conocimiento, entonces debo revisar qué palabras voy a utilizar, si voy a utilizar un lenguaje técnico o lo voy a traer a un lenguaje un poco más coloquial. ¿Para qué? Pues para lograr enviar el mensaje correcto al público. Y finalmente tenemos el sistema sociocultural, donde no se comunican de la misma forma personas pertenecientes a clases sociales distintas y mucho menos si pertenecen a culturas distintas. Ustedes saben que en distintos estratos sociales, distintos colegios, distintas, por ejemplo, no es lo mismo que yo hable con ustedes a que yo hable con, por ejemplo, un estudiante indígena, un raizal. Es distinto, ¿listo? Entonces siempre debemos tener presente eso, el contexto de las personas y poder comunicarnos, encontrar puntos medios donde nos podamos comunicar.
Entonces llegamos a nuestra guía de aprendizaje del video de la comunicación como expresión humana. Acá, ¿qué nos dice la guía? El proceso de comunicación se centra en generar una articulación entre cómo y para qué nos comunicamos. Por ello, esta evidencia busca que, a través de la realización de un escrito y la posterior grabación de un video, se exprese una situación problemática del entorno profesional o área de formación y que conlleve a la resolución de esta. Un ejemplo de ello sería algún problema comunicativo en el entorno laboral que requiera solución, flujos de información inadecuados entre diferentes áreas, poca asertividad en la comunicación entre líderes y colaboradores, lenguaje técnico y de poca comprensión para todos. Por favor, tenga en cuenta la siguiente estructura. 1. Piensa en una situación problemática como tema central para ser tratado en el video y busque la manera de darlo a conocer de forma que impacte al receptor desde el componente comunicacional. 2. Elabore un escrito donde se plasmen todas las ideas frente a la situación problemática. Puede seleccionar el tipo de texto, científico, técnico o narrativo, a partir de los conocimientos adquiridos en los componentes formativos, comunicándonos y argumentación. Luego, mediante un video, exponga el tema tratado en el escrito y al finalizar justifique el tipo de texto que eligió y por qué. Para la realización del video puede utilizar la cámara del computador o el celular, incluso herramientas en línea que le permitan animar, editar, musicalizar y demás como Powtoon, Loom, entre otros. Para finalizar, elabore una síntesis del escrito en el cual relacione los aspectos más importantes de la situación problemática seleccionada. ¿Listo? Que deben entregar el escrito tipo síntesis y el video sobre la situación problemática del entorno. ¿Listo? Es en PDF, máximo 2 páginas. Ojo, esto no es un informe, no quiero introducción, objetivos, conclusiones. No, es un escrito. ¿Listo? Ustedes ya deciden si es científico, técnico o narrativo, pero realmente es que lo que vamos a trabajar acá es narrativo. ¿Listo? El científico técnico es un texto muy específico que tiene unos puntos muy específicos bastante extensos. Entonces, la recomendación es utilizar el narrativo, pero la idea es que ustedes me digan por qué van a escoger el narrativo. Y el video de máximo 3 minutos. Listo, deben entregar las dos cosas. Si no vienen las dos cosas, pues no van a poder aprobar la evidencia. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta evidencia? Señora, Listo, entonces, recuerden que es una evidencia individual y que pueden coger cualquier situación problemática. Yo no tengo ningún inconveniente con eso. Si ustedes me dicen, no, yo quiero hablar del problema que tenemos con la nueva jefe, que nos da una orden y luego nos dice otra cosa, está bien, listo, no hay ningún inconveniente. Ya la situación la escogen ustedes. Yo que quiero ver en el entregable, que me puedan contar en síntesis ese problema, cómo lo solucionarían y lo mismo en el video, ¿listo? Ojo, debe ir la justificación de por qué seleccionaron tal tipo de texto, dependiendo del que ustedes seleccionen. Y en el video necesito que la voz sea la de ustedes. Si bien pueden utilizar plataformas o herramientas que les permitan hacer videos animados, la voz tiene que ser de ustedes. ¿Por qué? Porque parte de ese video es que yo pueda conocer cómo está su capacidad oratoria, ¿cierto? Si le dicen a la IA que lo haga, pues obviamente va a estar perfecto y yo nunca voy a saber cómo se expresa Lisette exponiendo una situación polémica, cómo se expresa Ingrid y cómo se expresa Ana María. ¿Listo? Entonces es importante que tengan eso presente. Es la voz de ustedes. No sé si tienen alguna pregunta adicional, si no es de la evidencia, de lo que necesiten. no, no, señora, por el momento todo está claro. Vale, Lizeth, muchas gracias. Entonces, pues chicas, les agradezco mucho la asistencia. También ya en unos minutitos les dejo esta grabación publicada. Varias de ustedes me estaban escribiendo que si íbamos a tener una sesión respecto a esa evidencia. Es esta, entonces la voy a publicar inmediatamente para que los demás tengan acceso a ella, incluso ustedes. Y en 8 días nos vemos para la segunda sesión del área de comunicación. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Vale, Sí, gracias a ustedes, señora, que tengan una gracias, buena tarde. profe. Vale, Muchas chao gracias chicas, que estén bien. igualmente. Gracias, Feliz chao. tarde. Chaito. Muchas gracias, tutora.
Feliz tarde. A ti, Ana María, que estés bien. Igualmente, chao. Chao.